Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que tomen este curso. Este curso forma parte de la red LATWORD y vamos a estar desarrollando la temática vinculada a la economía social y solidaria, experiencias y política en Argentina y Brasil. Esta clase es la clase número 2, la cual, como bien dije, vamos a trabajar específicamente las políticas públicas de promoción de la economía social y solidaria en los países antes mencionados. Mi nombre es Lucas Cardoso, soy licenciado en Geografía y magíster en Economía Social y soy docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral, y junto conmigo también desarrolla este curso Emiliano Enrique, quien es licenciado en Sociología y maestrando en Economía Social, también docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral. Para comenzar con la temática que nos reúne, es necesario pensar que este campo de investigación vinculado a la economía social y solidaria, específicamente el de las políticas, es un campo nuevo en conformación, en tanto que es muy reciente, hace 2 décadas que está funcionando, podríamos decir, a partir de la ejecución de diversas políticas en los estados latinoamericanos, específicamente a partir de los gobiernos progresistas a comienzos de la década del 2000. Si tenemos que referenciar esta temática, podemos decir que un texto clave es el de José Luis Coragio, denominado La presencia de la economía social y solidaria y su institucionalización en América Latina. Brinda un panorama de los diferentes marcos jurídicos y herramientas que se tienen en cuenta a la hora de brindar un panorama de estas políticas de economía social y solidaria. Otros trabajos más específicos podemos encontrar en el libro de Susana Ginze, donde se desarrolla con mayor profundidad las políticas de economía social para Brasil y Venezuela, también el trabajo de Sánchez para Ecuador, Martínez para el caso colombiano, Vanderlei para Bolivia, y también Castelao Caruana y Carolina Cerné para el caso de Uruguay, Chile y también Argentina, y Piovani para el caso de Paraguay. Estos artículos se pueden encontrar fácilmente en la web, o si no, nosotros ahora se lo vamos a brindar como material optativo para que ustedes puedan profundizar en esta temática. Si tenemos que definir a una política de economía social o a las políticas de economía social, podemos presentar una definición bastante amplia que toma Susana Ginze, que, que es, digamos, tributaria de la definición de Claudio Danani, la cual hace hincapié en el desarrollo de las políticas de economía social dentro de lo que es el campo de las intervenciones del Estado en torno a lo social. Estamos hablando acerca de las políticas sociales, ¿no? Y cómo actúa el Estado en ese mecanismo de distribución secundaria del ingreso a través de la redistribución. Aquí básicamente lo que se hace hincapié es que el Estado interviene a partir de la generación de trabajo. Entonces, esta definición bastante amplia lo que lleva a pensar es que las políticas de economía social se encuentran en un campo de grises, que se pueden, digamos, se pueden estudiar dentro del conjunto de las políticas sociales, como también dentro de las políticas de trabajo. Por lo tanto, las políticas de economía social, y específicamente en los estados latinoamericanos, no solo se ubicó dentro del Ministerio de Desarrollo Social o de las áreas sociales, sino también dentro del Ministerio de Trabajo, de Innovación, de Educación, y por lo tanto podemos decir que son unas políticas de frontera dentro de los estados latinoamericanos. Si tenemos que pensar y caracterizar a estas políticas, podemos estudiarlas a partir de los diferentes trabajos que realiza Susana Ginze. Nosotros tomamos mucho Susana Ginze porque es una investigadora del Instituto Conurbano, la cual se ha encargado de estudiar desde el principio de la década del 2000 y ha hecho un seguimiento acerca de este tipo de intervenciones, ¿no? Y también, digamos, a lo largo de todos sus textos, Susana lo que realiza
es crear o categorizar, digamos, un conjunto de características deseadas que deben contener las políticas de economía social. Y decimos deseadas porque es a lo que se debería atender que las políticas cumplan con ciertos objetivos particulares que forman parte, digamos, del universo propio que caracteriza la economía social y solidaria. La autora parte de la idea que esta política debe ser co-construida, que es un resultado de la intervención de diferentes actores, tanto en la creación de lazos solidarios entre movimientos sociales y también junto con el Estado. Esta co-construcción se da a partir del diseño y por lo tanto van a poner en marcha este tipo de política. La intersectorialidad corresponde básicamente a que las políticas se encuentran relacionadas en varios organismos del Estado, ¿no? Y por lo tanto se tiene que llevar a cabo una coordinación en términos organizacionales para poder llevarla a cabo entre diferentes ministerios dentro de un área central o también áreas subnacionales. La transversalidad es un poco lo que decía, la implicación de las diferentes organizaciones y también a partir de su naturaleza lleva a que las políticas se encuentren presentes en diferentes instancias del Estado y por lo tanto también puedan imbricarse en esta trama asociativa, ¿no? Y la horizontalidad es que la gestión de las políticas no se tiene que dar un término jerárquico o verticalista, sino que tiene que posibilitar la participación de todas las organizaciones que forman parte de este conjunto de esquema asociativo autogestivo. Por otro lado, la participación también como elemento fundamental está vinculada a la transversalidad y a la horizontalidad que deben contener esta política y también como espacios dinámicos donde formen parte también la negociación y también resolución de conflictos entre los estados y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que conforman a las organizaciones de base de la economía social y solidaria. La gestión en red, la autora la define como un conjunto de organizaciones que son corresponsables de implementar estos procesos de trabajo y que integran también para lograr fines comunes. Como dijimos anteriormente, también implica llevar a cabo diferentes acuerdos, ¿no? Que sean permanentes y también establecimiento de confianza. Y por último, la territorialización. Hintze concibe el territorio como articulador de actores y recursos en el cual se dan los diferentes procesos de desarrollos a distintas escalas, ¿no? El territorio como un lugar de encuentro donde el Estado y las organizaciones también negocian la política de economía social, ya sea en su diseño como también en su implementación. Bueno, un poco esto es un resumen de un material que publicamos acerca de las políticas de promoción de la economía social, un estudio de caso, pero bueno, en la primera parte ustedes pueden encontrar todas estas características y también la definición de la cual partimos para hablar de economía social y solidaria, ¿no? Ahora le doy paso a Emiliano, que se va a encargar de comentarnos acerca de cómo se implementaron las políticas en dos casos particulares, uno en el caso argentino y el segundo es en el caso brasilero. ¿Podés pasar la diapositiva? Ahí está, perfecto. Bueno, en esta parte de la clase vamos a hacer un muy breve resumen acerca de las políticas públicas en economía social y solidaria en Argentina y Brasil a partir del año 2003-2004 aproximadamente, recuperando algunas cuestiones que Lucas ya había comentado en esta lógica de teoría o de conceptualización en base a las políticas públicas de economía social y solidaria. Básicamente, en Argentina, como ya señalamos, cobra mayor peso a partir del año 2003. Surge dentro, como señala esta autora Lichterman, como parte de los saberes de gabinete, economía social,
aparece como fragmento, como componente de una estrategia socioproductiva, en contraposición a aquellas políticas más focalizadas de décadas previas, y recupera, como ya señaló Lucas, diversas aristas en torno no solo a política social, sino también política de empleo, incluso política económica. A lo largo de los años, de por lo menos de 2003 a 2015, se fueron desplegando dos tipos de políticas públicas, como señalan Pastore y Schuller, centradas primero, más que nada, en la promoción de emprendimientos autogestivos de sectores populares y posteriormente el desarrollo de cooperativas de trabajo en el marco de estos programas, que recuperaban tanto tareas en torno a la inclusión social como también al mejoramiento, a ciertas obras de infraestructura relativamente bajo calibre. Puede ser la siguiente. Perfecto, bueno, en esta diapositiva solamente colocamos un gráfico para que se puedan apreciar por lo menos algunas de las más reconocidas políticas públicas desplegadas en este campo. En general, señalamos anteriormente que este ciclo inicia en el año 2003, 2004, con el plan Manos a la Obra. Recuperamos cuestiones que tienen que ver como líneas de intervenciones en torno al apoyo económico y financiero, fortalecimiento del espacio institucional mediante instancias de concertación local, incluso asistencia técnica y capacitación de determinados emprendimientos. Luego existieron políticas públicas que permitieron el surgimiento del formato cooperativo, como el Programa Nacional Agua más Trabajo y el Plan Federal de Emergencia Habitacional, pero cobra mayor peso este formato anteriormente mencionado con el Plan Ingreso Social con Trabajo, que si ustedes pueden llegar a leer en este breve resumen que colocamos, se puede recuperar la creación de puestos de trabajo, capacitación y promoción de la organización cooperativa en obras de baja y mediana complejidad para mejorar la infraestructura local. Esta cuestión va a ser central dentro de las políticas públicas de economía social y solidaria formuladas en esta primera etapa. A su vez hay que mencionar una cuestión antes de hacer un pequeño resumen o un pequeño balance de este primer ciclo de gobierno. Mencionar que las políticas públicas para los actores tradicionales de la economía social, aquellos ligados al cooperativismo y al mutualismo de larga data, se remontan a la década de los 70, con las leyes de cooperativismo y mutualismo. A su vez, a partir de esta eclosión de este tipo de experiencias, se han podido registrar que este sector más emergente, pensemos por ejemplo en esas cooperativas de trabajo generadas en base a programas sociales, empresas recuperadas por los trabajadores, experiencias luego amparadas, sostenidas también por el Estado de nuevas ruralidades, experiencias de trueque. Este sector más emergente generalmente tomaba asiento en los ministerios de desarrollo social, mientras que los sectores de mayor calibre productivo vinculados a la economía social y tradicional se amparaban más que nada bajo la órbita de los ministerios de producción. Eso es una cuestión interesante a recuperar a distintos destinatarios, que no solo sucedió a nivel nacional, sino que se puede replicar a nivel subnacional en diferentes provincias. Ahora bien, un pequeño balance respecto a estos gobiernos, podemos pensarlo de este ciclo 2003-2015. Primero, como señala Woto, se constata un redireccionamiento de recursos estatales hacia el sector, cambios institucionales que permitieron el acceso a tecnología, financiamiento y también el acceso a obra pública, el reconocimiento político y también el estímulo estatal de estas organizaciones. Pero por otro lado, también hay una serie de autores y autoras que reflexionan en torno a que, más allá del abordaje discursivo planteado anteriormente, estos enfoques no han permitido la superación de la asistencia tradicional a la pobreza o al desempleo, y que a su vez encontraron ciertos límites en torno, por ejemplo, marcos legales adecuados y ciertas barreras, por ejemplo, en el acceso a la seguridad social de los asociados o de los trabajadores autogestivos. A su vez, en pocas palabras, el gobierno 2015-2019 no vamos a recuperar la cuestión de la pandemia porque se va a ser demasiado extenso,
pero resumiendo, podemos recuperar esta expresión de las autoras Arcidiácono y Bermúdez respecto a las bisagras de gestión. Esto implica que hubo una serie de continuidades y a su vez unas ciertas rupturas en torno a la sintonía que tenían las políticas públicas previas. En torno a las continuidades podemos mencionar la ratificación de determinados programas, la consolidación del peso de las organizaciones sociales en la ejecución de estas políticas públicas, de ya una anterior relevancia en las gestiones previas, incluso la implementación de nuevas acciones referidas al sector, como el salario social complementario, programas desde el barrio, y la ampliación tanto de la cobertura geográfica de las intervenciones como el reconocimiento de la economía popular como una fuente conceptual. Sin embargo, se pueden encontrar a su vez una serie de quiebres respecto a las tendencias previas, por ejemplo, el giro capacitador, basado en cursos de finalidad educativa, que a su vez vino acompañado de una desactivación del formato cooperativo previamente existente, y a su vez también se han constatado una reducción de las jerarquías de estas unidades organizativas estatales, y también la reducción o el cierre de ciertos programas vinculados con la agricultura familiar. Y más que nada una lógica anclada en el fomento del emprendedurismo en detrimento del cooperativismo. A su vez, en el caso brasileño podemos mencionar las siguientes tendencias. Primero, recuperar, como señala José Luis Porallo, que a diferencia del contexto argentino, el término economía solidaria tiene mayor peso y una mayor relevancia teórica e histórica, generalmente vinculadas con los llamados emprendimientos socioeconómicos solidarios, que no están tan vinculados a lo que se concibe como el campo del tercer sector o de la economía social tradicional, sino una serie de experiencias ligadas a la economía familiar, a la agricultura familiar a su vez, y con nuevos movimientos sociales, que tiene más que ver, si uno lo piensa en la lógica de la economía social tradicional, de las experiencias que ya he mencionado. Como también sucedió con Argentina, el asociativismo se remonta a experiencias del siglo XIX. Las primeras políticas, al igual que en Argentina, de reconocimiento de cooperativismo y mutualismo tienen lugar en los 70. En los 90 también hay un reconocimiento de la economía social y solidaria, pero tiene mayor relevancia para el sector la incidencia del Foro Social Mundial a inicios del milenio y la creación del Foro Brasileño de Economía Social como un grupo de trabajo, que posteriormente va a institucionalizarse en las CENAES a partir del primer gobierno del PT. Para ser bien breves, y vamos a brindarles bibliografía para profundizar sobre el tema, podemos señalar dos grandes momentos en la consolidación de la economía social en Brasil. Primero, este ciclo inaugurado por el gobierno del PT, con la creación de la Secretaría Nacional de Economía Social, lo que llevó también a un desarrollo a escala de políticas públicas en esta clave, que llevó a la articulación de los órganos de gobierno y la sociedad civil, el fuerte peso de los movimientos sociales, la promoción de formas de trabajo cooperativas y asociativas, y la generación de varias, lo que se denominan incubadoras en las universidades brasileñas, lo que llevó a que sea un sector movilizado y tenga representación estatal. Sin embargo, a partir del año 2016, luego del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, el sector entra en una suerte de paralización, dado el recambio que sufre la CENAE con la renuncia de su secretario histórico, un teórico Paulo Singer, y la reducción ministerial que viene acompañada, y posteriormente con el cambio de gobierno se evidencia aún más el recorte del presupuesto para estos emprendimientos socioeconómicos solidarios y la desaparición de la CENAE reducida a una dirección de economía social, dado a su vez el cierre del ministerio que la amparaba. Por lo que se ha señalado que en estos últimos gobiernos el mayor peso se ha dado a la economía, los actores de la economía social tradicional, más potentes en términos productivos, que a estos sectores más emergentes. Esto ha sido la clase de este módulo. Por cualquier cuestión estaremos en contactos y vamos a ir colocando la bibliografía necesaria en la plataforma. Muchas gracias.